Son las mismas enseñanzas, solo que ahora quizás la forma de enseñarlas y las cosas y las palabras que usamos para compartirlas con todos ustedes, quizás eso haya hecho o ha evolucionado en nuestro mensaje, y pareciera que hoy nuestro mensaje es más radical, es más bajo la gracia, tiene este, estamos llegando a más gente, estamos abriendo la cobertura, extendiendo nuestras estacas, pero el mensaje, si ustedes revisan los mensajes que hemos compartido desde que empezamos a subirlos a YouTube, es el mismo mensaje que compartimos hoy. Solo que bendito sea Dios y gracias a Dios, de verdad, el Señor nos ha llevado por esta evolución, por esta transformación de la manera en cómo lo enseñamos. El mensaje no ha cambiado, el mensaje es el mismo. Lo que ha cambiado es la manera de compartirlo con todos ustedes. ¿Por qué, ¿por qué les digo esto? Porque precisamente algo que nosotros procuramos o hemos procurado hacer a lo largo de este tiempo es que el mensaje sea claro para todos ustedes y que podamos compartir con todos ustedes la enseñanza, la ministración, el mensaje que les damos sea claro para ustedes, para que eso les edifique, les fortalezca, les ayude y les haga crecer. No sé si afortunadamente o desafortunadamente el tener los mensajes grabados ahí en YouTube nos permita darnos cuenta de cómo hemos ido evolucionando y cómo hemos ido ampliando el mensaje que Dios ha puesto en nuestro corazón. Digo, no sé si a favor o en contra, o favorablemente o desfavorablemente, digo, no lo sé, porque a veces lo que queda ahí en las redes sociales, lo que queda en internet, a veces se malinterpreta y se juzga. Yo pretendo con cada enseñanza dejarles en su corazón el mensaje que nuestro Señor Jesús compartió, el mensaje que nuestro Señor Jesús nos dio y nos dejó a cada uno de nosotros a través de su palabra. Ese mensaje tiene que transformar la vida de la gente, tiene que llegar a su corazón para transformar sus pensamientos y su forma de ser y de actuar. Ese mensaje es el mensaje de bendición, ese mensaje es el mensaje que te va a ayudar a crecer todo el tiempo, toda la vida y acercarte más a tu Creador. Esta transformación que hemos venido teniendo creo que también se ha venido reflejando incluso en nuestra propia familia, en nuestro propio matrimonio, se ha venido reflejando en nuestra relación con los demás, pero creo que es importante que tengamos nuestros oídos atentos. Y este es el mensaje que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Oídos atentos. Tener nuestros oídos atentos. Miren, eh, hoy en día, a diferencia de años atrás, yo me acuerdo, ahorita platicamos con mi esposa y mis hijos que estamos aquí, después de haber participado de la Cena del Señor, estábamos platicando, y mi esposa decía que recordaba de aquellos lugares donde en una pequeña cabina de estación de radio salía una señal hacia afuera, y me hizo recordar en aquellos lugares, todavía lo llegué a ver en mi ciudad, en algunas colonias, no en el centro de la ciudad, porque ya la ciudad se había modernizado, pero había unas colonias y algunas rancherías cerca de la ciudad donde había una casa que era la única casa que tenía teléfono, era la única casa que tenía radio, y entonces levantaban una bocina sobre la casa, un altavoz, y ese era el radio para todo el pueblo, o sea, todo el pueblo escuchaba la radio desde esa bocina. Y hoy en día era prácticamente una estación de radio, prácticamente oías la estación del dueño de la bocina. O sea, lo que el dueño quería oír era lo que tú oías. Y era la única voz que escuchabas y eras el único locutor que escuchabas, entonces era lo único que había. Pero hoy no, hoy los medios de comunicación, la tecnología ha avanzado tanto que hoy no solamente oyes una estación de radio, tienes acceso a miles de estaciones de radio en cualquier idioma del mundo, en cualquier planeta, perdón, en cualquier parte del planeta, puedes escuchar cualquier estación de cualquier parte del mundo a través del internet. Si tú quieres escuchar una estación en coreano, yo me acuerdo que teníamos una grabadora que le habían regalado a mi hermana mayor, que después mi hermana se casó y la grabadora se quedó ahí en casa, entonces pues aquí era como que el que ganara y creo que me la gané.
y la tenía yo en mi cuarto. Y esta grabadora tenía una peculiaridad porque tenía frecuencia modulada, amplitud modulada, que es el FM y el AM, pero en medio tenía como cuatro frecuencias que eran diferentes, de diferentes megahertz, que en los que podía sintonizar. Eran otras cuatro frecuencias que no eran AM ni FM. Las estaciones de AM y de FM son las del pueblo, las de la ciudad, y alguna que otra de una ciudad más cercana que tuviera mayor potencia, que pudiera llegar hasta tu radio. Pero esas otras cuatro frecuencias eran frecuencias que estaban en el ambiente, que te podías conectar y agarrar una señal de alguna parte del mundo que tuviera la suficiente fuerza, perdón, para viajar en el espacio, en el aire, y poder llegar a donde tú estabas. Y de repente agarraba estaciones de Estados Unidos, de repente agarraba estaciones en idiomas raros que no conocía, y me pasaba horas tratando de encontrar una frecuencia que no fuera común, que fuera de otro lado, porque eso me emocionaba. Decía, ¡ay! Era como si estuvieras oyendo extraterrestres. Te estoy hablando de una época donde no había mucha tecnología como ahora. Los más chavos dirán, uy, qué viejito el pastor. De verdad, pero era una novedad, era como interactuar con un mundo extraño, un mundo fuera de tu mundo, y eso emocionaba. Entonces, de repente, de verdad, invertía horas en estar ahí, porque tenías que ir despacito moviéndole a esa perilla gigante que estaba a un lado o arriba de la grabadora, y tenías que irle moviendo despacito, y además era en ciertas horas del día, generalmente en la noche, donde había más limpieza de ondas en el ambiente, entonces las ondas llegaban con mayor facilidad. Y eran cosas solamente por querer oír algo distinto, por querer oír algo diferente. Hoy entiendo que muchos de nosotros querramos oír algo diferente, que querramos oír una voz distinta, que querramos oír a alguien que nos está compartiendo algo, no sé, algo que no habíamos oído antes, algo que nos emocione, algo que se prenda dentro de nosotros y que nos haga sentir que eso es novedad. Pero lo que es importante y lo que les quiero compartir el día de hoy es qué estamos escuchando, qué estamos oyendo, cuáles son las voces que estamos siguiendo, cuáles son las voces a las que le estamos poniendo atención y en las que nosotros estamos dedicando tiempo para oír. La Biblia dice en Mateo capítulo 7, versículos 24 al 29. Si tienes tu Biblia la puedes oír. Saludos a todos, les bendecimos, bienvenidos. Aproveche lo que buscas tu pasaje para saludarles, para bendecirles, para decirles que están bienvenidos aquí a la comunidad Manto Nuevo, que nos da mucho gusto que se conecten a esta señal. Si es la primera vez que te encuentras con esta transmisión, con esta señal, con este mensaje, y no habías escuchado un mensaje como este, te invito a que te quedes, quédate hasta el final. Seguramente esta enseñanza, esta plática que tendremos el día de hoy, esta predicación, como le llamamos los cristianos, seguramente te bendecirá. Así es que quédate, y si ya estás por aquí, pues creo que será un buen tiempo invertido, un tiempo que tendrá que te va a redituar en bendiciones a tu vida, porque seguramente aprenderemos algo juntos el día de hoy. Así es que bienvenidos todos. Si ya nos dejaste tu saludo por ahí, si ya compartiste el video en tu muro, si ya nos dejaste tu like, qué bueno, qué bueno. Ahora vamos de lleno ya a la palabra del Señor. Mateo capítulo 7 versículo 24 dice, cualquiera pues, dice la palabra, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Versículo 28, estoy en Mateo 7, ahora el versículo 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Este es un pasaje del que hemos hablado ya en muchas otras ocasiones. Y hemos hablado y hecho referencia
y compartido y analizado este texto en diferentes formas. Hoy solamente quiero tomarlo como el texto de nuestra introducción a este mensaje, porque es importante que oigamos lo que el Señor Jesús y entendamos lo que el Señor Jesús está diciendo. El Señor Jesús dice que cualquiera que oye las palabras que Él está compartiendo, pero no solamente las oye, sino que además las hace. Entonces el Señor Jesús dice, le voy a comparar con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y luego dice más adelante, cualquiera que oye estas palabras y no las hace, será un hombre insensato. Esta comparación de nuestro Señor Jesús habla de oír y hacer. Y entonces yo meditaba que acerca de que oímos pero no hacemos, que muchas veces estamos oyendo las enseñanzas. Tú oyes, te conectas cada domingo aquí a la transmisión de la comunidad Manto Nuevo, estás recibiendo la señal ahí en tu dispositivo electrónico, recibe los mensajes, oye lo que estamos compartiendo y de repente lo oyes pero no lo haces. Ahora, no te ofendas, no estoy diciendo que eres una mala persona ni que eres un pecador. Lo que estoy diciendo es que cuando oímos y no hacemos, cuando oímos la palabra del Señor y no hacemos lo que el Señor nos está indicando, entonces vamos a tener dificultades de las cuales nos va a costar mucho trabajo levantarnos. Situaciones que probablemente nos lleven a la ruina, situaciones que probablemente compliquen nuestra existencia en este planeta en lugar de tener una vida más plena y más completa. ¿Por qué razón? Porque el mensaje que estás escuchando, el mensaje de la palabra de Dios, tiene el firme propósito de transformar tu vida para bien, de llevarte a una mejor condición cada día. Cada vez que tú aprendes algo nuevo, el propósito es que tú mejores tu situación en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu salud, que mejores tu relación con tus hijos, con tu esposa, en el trabajo, que seas un mejor ciudadano, que seas una persona que prospera en su economía. Ese es el propósito de la palabra de Dios, para que tú seas edificado y puedas experimentar esas promesas que Dios nos ha hecho y que nos ha concedido por medio de nuestro Señor Jesús. Porque de repente escuchamos el mensaje y nos emociona, sí, amén, aleluya, yo quiero esa bendición, yo quiero esa promesa que se cumple en mi vida, yo quiero ser sano, yo quiero ser... Pero hay en el mensaje de nuestro Señor Jesús, no solamente es impulsar tus emociones o alebrestar tus emociones o activar tus emociones, sino que el propósito del mensaje es que lo escuches y lleves por obra esa palabra. Nos cuesta mucho trabajo escuchar y hacer, nos cuesta mucho trabajo seguir las instrucciones que se nos dan. Nos cuesta mucho trabajo. El problema no es que las instrucciones sean malas o que las instrucciones no sean claras. El problema es que no estamos atentos a las instrucciones. Es decir, cuando alguien te está dando instrucciones y está refiriéndose a ti o está dándote alguna indicación, es muy difícil que recuerdes todo lo que se te dijo o que sigas todas las instrucciones que se te dijeron si no estabas atento a ellos. Si por un momento alguien te está hablando y en un momento te acordaste de algo, esa distracción hace que te pierdas unos segundos de instrucción y entonces ya no sigues la instrucción tal cual se te está diciendo. Entonces, cuando nosotros oímos al Señor Jesús dándonos su instrucción, no es que su instrucción sea difícil, no es que el Señor Jesús te está pidiendo algo imposible de hacer, que vivas en santidad, que tengas comunión, que sigas sus mandamientos. Uno dice, ay, pero es bien difícil ser cristiano. No, el problema no es que las instrucciones sean difíciles. De hecho, estoy muy convencido de que todo lo que el Señor Jesús nos pida, todo lo que la palabra de Dios nos pida, no es imposible para nosotros hacer. De hecho, sería fácil hacerlo. Es más fácil seguir sus mandamientos, es más fácil hacer su voluntad que no hacerlo. El problema es que nos cuesta trabajo seguirlo porque cuando estamos escuchando algo, una instrucción de parte del Señor, nuestra mente se viaja en alguna parte que nos inquietó, que nos motivó, que nos hizo pensar en otra cosa, nos distrajo. En ese momento nos perdimos parte importante de la enseñanza. Y entonces oímos mensajes a medias, oímos instrucciones a medias, oímos cosas a medias porque no estamos oyendo. Cuando el Señor Jesús dice, el que oye estas palabras y las hace, es porque pusiste atención. Por eso el mensaje de hoy que comparto contigo es oídos atentos. Que nosotros podamos estar completamente atentos a las enseñanzas de Jesús y lo que Él nos está diciendo.
A veces es muy pesado porque tu pastor predica por hora y media, por 2 horas, y los pedagogos ya nos convencieron y nos dijeron que no, que la atención solamente son los primeros 40 minutos y después de esos 40 minutos ya todo lo demás es basura, según los especialistas y según las teorías de estos especialistas nos hacen creer que ya si el mensaje es muy largo, mire, no sé si te has pasado, no, a veces yo lo hago cuando no tengo mucho tiempo, pero cuando entro a YouTube para ver algún tipo de prédica, algún tipo de enseñanza, algún tipo de material que me gusta seguir, a veces entro a ver videos de carpintería, a veces videos de herrería, a veces enseñanzas bíblicas y algo, no sé si te pasa a ti, pero algo que generalmente yo hago es veo cuánto dura el video. Y entonces si el video dura mucho, digo, no, no tengo tiempo para verlo ahorita, o requiere más atención, o si no le voy a poner la total atención al video y voy a estar haciendo otra cosa, y el video dura mucho, y dice, pues este que dura mucho porque así me va a dar tiempo a terminar lo que estoy haciendo. Pero nos vamos a cuánto dura. Lo que vemos es cuánto dura el video. No sé si te ha pasado, pero a lo mejor no viste el mensaje del domingo pasado o de otro domingo y no lo viste, y entonces como no lo viste, cuando entras a la repetición aquí en Facebook o te vas a YouTube, ves cuánto dura el video del pastor. Y si el pastor estuvo hablando por 2 horas, dices, ay, ¿cómo voy a estar viendo el video? Me voy a sentar por 2 horas a estar viendo al pastor. Y entonces ya estamos pensando que si el tiempo que duró la enseñanza, que si el tiempo que duró el mensaje es determinante para darle importancia a la enseñanza. Eso es porque nos han hecho creer que tenemos poco tiempo, que no hay tiempo, que hay que vivir deprisa. La idea de vivir al estilo microondas, donde todo lo queremos rápido, donde todo lo que queremos sea sencillo. Mire, si realmente fuéramos tan prácticos como decimos, de que en menor tiempo es mejor, que entre más rápido es mejor, si realmente fuéramos así de prácticos, solamente leerías un versículo de la Biblia que te lleva ni un minuto leerlo y transformaría tu vida. Así, en el instante que lo lees, ¡guau! No, hombre, no necesito leer toda la Biblia. Leí un versículo en menos de un minuto y eso me transformó. Si realmente fuéramos tan prácticos como decimos que somos. El Señor Jesús invirtió mucho tiempo en enseñar. El Señor Jesús invirtió mucho tiempo en dar las enseñanzas. No porque fuera mala la enseñanza o fuera lenta o Jesús fuera un mal predicador o un malo orador, sino porque para el Señor Jesús era importante que la instrucción quedara clara. Era importante para Jesús. Y puedes leer el Sermón del Monte, decir, pastor, pero ahí en el Sermón del Monte dio como 20,000 mensajes en uno solo. Sí, pero todos redundaban en lo mismo, todos tenían que ver con lo mismo, que era la transformación de la vida de las personas y el poner en práctica lo que la palabra de Dios les había dado con anticipación. Los mensajes del Señor a través de los profetas, lo que está escrito en la Biblia a través de los profetas, son mensajes realmente de vidas. El mensaje de Ezequiel es un mensaje que se escribió a lo largo de su vida. Oseas, Isaías, Jeremías. No fue un mensaje que el Señor les mandó un email y les dijo, ahora repítanlo. Tú te puedes sentar hoy por la tarde y empezar a leer Isaías y terminarlo mañana por la mañana. Y en 24 horas quizás estarás terminando el libro del profeta Isaías. Pero el libro del profeta Isaías no fue un libro de un día. No fue un mensaje que Dios le dio a Isaías en un día, fue un mensaje que le dio a lo largo de su vida y que se fue escribiendo y que se fue plasmando ahí para que quedara clara la instrucción. Igual con los profetas, igual los libros de Génesis, a Deuteronomio, lo que conocemos como el Pentateuco, fueron libros que narran la historia de un pueblo. Deuteronomio es un libro que narra 40 años de la nación de Israel en el desierto. Entonces, de repente nosotros queremos la practicidad del mensaje. Ya, pastor, córtele, no redunde, sea práctico, diga las cosas como tiene que ser. Sí, el problema no es qué tan largo pueda ser el mensaje. El problema es si realmente estamos teniendo oídos atentos al mensaje. El Señor Jesús dice, el que oye y hace es un hombre sabio. El que oye y no hace es un hombre imprudente. Los dos tienen consecuencias. La diferencia es que las consecuencias del sabio es que a pesar de la calamidad, él se mantendrá de pie, y el insensato, a pesar de la calamidad, o con la calamidad, su casa será arruinada. Entonces, nosotros debemos de tener claro que nuestros oídos deben de estar atentos a lo que estamos escuchando. ¿Por qué quiero insistir en esto?
Porque hoy, como les decía hace un momento, hoy tenemos acceso a muchas voces, hoy tenemos acceso a muchos mensajes, hoy tenemos acceso a muchos predicadores. Incluso predicadores cristianos que nos dan mensajes y que nos dan enseñanzas que no necesariamente tienen que ver con el propósito de Dios para tu vida. Entonces, es muy común que escuchamos voces, es muy común que oigamos otras voces, y a donde pongamos nuestra atención, eso es lo que tendrá efecto en nuestras vidas. Amén. Deja por un momento el pasaje de Mateo. Quiero llevarte ahora al Evangelio de Lucas, al capítulo 23. Esto es un pasaje muy interesante que a mí me gustó lo que encontré ahí. Me sorprendió cuando lo vi, no porque no lo supiera, sino la manera en cómo lo vi ahora. Y lo que me encontré quiero compartirlo contigo ahí en Lucas capítulo 23. Seguramente te acuerdas de este texto, de este pasaje. Es el momento en que nuestro Señor Jesucristo ya está siendo juzgado después de que fue arrestado en la noche a escondidas. Ahora lo llevan ante Pilato para que sea juzgado. Y la gente está ahí esperando para juzgar a Jesús. Y nos encontramos con este pasaje en Lucas capítulo 23, donde Jesús lo arrestan, lo llevan al Sanedrín, luego lo llevan con Pilato. Pilato dice, no me corresponde juzgar, lo manda con Herodes. Herodes dice, eso a mí no me toca, lo regresa con Pilato. Finalmente Pilato tiene que hacerse responsable del juicio contra Jesús y emite un juicio. Lo interroga. Lucas nos cuenta cómo Pilatos interroga a Jesús para decirle, oye, ¿no te das cuenta? Te están juzgando, esta gente te quiere matar, en mis manos está el salvarte, pero habla, hombre, dime, ¿es correcta las acusaciones que se te hacen? ¿Eres culpable? ¿Eres inocente? Trata de sacarle la sopa a Pilatos a nuestro Señor Jesucristo para poder hacer un juicio más o menos que él consideraba justo. Pero después de hablar con él, me llama mucho la atención que Pilatos no encuentra nada de qué culpar a Jesús. Y dice, les voy a leer desde el 20 porque me parece interesante. Dice, les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Estoy en Lucas 23. Ahorita vamos al pasaje que les cité, que es 23 al 25, pero quiero que lean esto. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. ¿Qué es lo que quería hacer Pilato? Soltar a Jesús. No encontró nada de qué culparlo, no encontró nada de qué condenarlo. Dice, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Quiere decir que todo el tiempo que Pilato le hablaba a la multitud, todo el tiempo la multitud le decía, crucifícalo, crucifícalo. Otra vez vuelve a hablar Pilato con ellos y otra vez esta multitud empieza a gritar. Versículo 22, él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho éste. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Era la tercera vez que se los decía. No hay delito en él, es inocente, lo voy a soltar. Ahora sí, del versículo 23 al 25, que es el pasaje que les habíamos citado. Lucas 23, capítulo 23, versículos 23 al 25. Dice, mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. A mí me llama mucho la atención esto. Primero, el que está hablando es un gobernante, es alguien que tiene autoridad. El César había conquistado la región de Galilea, la región de Israel, y ahora el pueblo de Israel estaba sometido a un imperio que tenía el poder para destruir a los judíos en un instante. Lo podía hacer, enviaba sus huestes, sus tropas y podían destruir a los israelitas. Ahora no lo habían hecho por conveniencia. Los romanos entendían que era más provechoso para su imperio aprovechar al pueblo que conquistaban y usarlo a su servicio, que trabajaran la tierra, que produjeran recursos naturales, que produjeran recursos primarios obtenidos de la naturaleza, y entonces ellos solamente cobrar impuestos. Era mucho más beneficioso que acabar con un pueblo y tener que mandar a sus propios ciudadanos a producir en esa tierra.
Podían hacer eso. Y sin embargo, este emperador, perdón, usted, me entró aquí una basurita. Y sin embargo, este emperador romano, que tiene autoridad, autoridad delegada y una autoridad respaldada por todo un imperio, resulta que cambia de parecer. Esto es lo que dije, wow, ¿cómo puede una voz hacer que cambies de parecer? Las voces que están en tu entorno son muy fuertes. Pueden permanecer más fuertemente en tu vida porque están alrededor de ti. Dice el versículo 23, les leo otra vez este versículo 23, dice, mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. ¿Cuáles son las voces que prevalecen en tu vida? ¿Cuáles son las voces que están dándote y retumbándote ahí en la cabeza, haciéndote pensar o haciéndote creer ciertas cosas o ciertas ideas o ciertos pensamientos que están afectando continuamente tu vida, que incluso pueden hacerte cambiar de parecer? Estas voces prevalecen porque son muchas. Dice que era una multitud ahí gritándole, un gobernador y una multitud gritando, crucifícale, crucifícale. Entonces, cuando son muchas voces, pareciera, dice, no sé si has escuchado la frase que dice, pero lo dicen todos, o todos lo dicen, o todos lo hacen, o a todos les pasa, o cuando generalizamos, esa generalización hace que pareciera que ese mensaje, esa frase, esa situación o esa circunstancia o ese pensamiento realmente es válido. Pensamos que la multitud de muchas voces o el que sean muchas voces autoriza a esa palabra o a ese mensaje como válido. No es así. No podemos creer que el que muchos lo digan o el que muchos lo piensen sea un absoluto o sea una verdad absoluta. De ninguna manera, no porque haya más voces. Una de las cosas que hacen todos los partidos políticos, todos los políticos, todos los ideólogos, todos los filósofos, lo que hacen es que sean más voces las que se unan a esa voz para que se oiga más, para que sea más fuerte. La convocatoria, el llamado, antes era más difícil que ahora hacer una convocación y poder convencer a una multitud de gente. Antes era más difícil hacerlo porque tenías prácticamente ir uno por uno hablándole a cada uno hasta lograr convencer a 3 o lograr convencer a 5 y esos 5 a otros 5 y entonces se venía haciendo una acumulación de personas que pudieran hacer que una voz sonara. El movimiento del 68, no quiero meterme en política, pero el movimiento del 68 no surgió en el 68. Era un movimiento que llevaba años, que había tenido una lucha constante durante muchos años hasta que llegó la convocación donde se unificaron diferentes escuelas, diferentes universidades y que unificaron sus voces y entonces fue un movimiento que impactó a México. Tanto que le preocupó al gobierno de aquel entonces que esa voz se escuchara. Sobre todo porque venían los Juegos Olímpicos en México y muchas cosas, México iba a estar en el ojo del mundo, pero muchas voces se unificaron, pero no fue un movimiento que surgió en 1968. No es que surgió en enero y para octubre, para el 2 de octubre que se manifestó en Tlatelolco, habían logrado un gran movimiento. No, fue un movimiento que llevaba luchas de años, de mucho tiempo atrás, pero que se fueron unificando las voces. Antes era más difícil lograr la unificación de las voces, hoy no. Hoy solamente necesita tener muchos likes, muchos retweets, muchas veces compartido para que mucha gente lo escuche. Entre más gente comparte un video, entre más gente le da like a un video, las redes sociales en los algoritmos que tienen programados ahí hacen que más gente, que le lleguen las notificaciones a más personas y entonces más personas puedan ir viendo ese video. Ahora, mañosamente, tanto Facebook como YouTube, como Twitter, como cualquier otra red social que tiene un dueño, que tiene un consorcio que lo maneja, mañosamente harán los algoritmos para que ciertas cosas salgan más veces y se oigan más veces que otras cosas que son realmente importantes. Lo puedes ver, no lo digo solamente porque es mi idea, ¿no? Lo puedes ver. ¿Cuáles son los videos que más se comparten?
en redes sociales? ¿Cuáles son los videos que te salen de inmediato en YouTube o en Facebook? ¿Cuáles son? Los que tienen más seguidores, los que son videos que se reproducen más fácilmente. Pero hay videos que son realmente importantes, con mensajes importantes que no se comparten, que Facebook nunca te avisa que existe. Les decía hace 8 días que ahora muy probablemente no te llegue la notificación de que ya estamos en vivo. Muy probablemente Facebook no te mande el aviso de que ya estamos en vivo. Así es que tienes que entrar más o menos a las 11 de la mañana para entrar a mi perfil. Tienes que entrar al perfil de Facebook de un servidor y ver el video que ya estamos transmitiendo y de ahí empezar a verlo, porque probablemente ya no te llegue la notificación. Y entonces tienes que buscarlo. Creo que lo dije el martes, no el domingo, lo dije el martes, para que ustedes estén al pendiente de que si no te llega la notificación, si no te mandamos el link o el enlace a través de WhatsApp, o no te ha llegado el enlace de WhatsApp, o no te ha llegado en Facebook la notificación, ahí donde estás viendo el video ahora mismo, tienes que pues seguirnos, enviarnos tu solicitud de amistad, seguirnos en el perfil y entrar los domingos a las 11 de la mañana a este perfil y ver la transmisión que ya estamos teniendo. A veces empezaremos 11:05, 11:10 por más tarde que hemos empezado, pero alrededor de las 11 ya estaremos transmitiendo para que tú te conectes. ¿Por qué pasa eso? Porque las redes sociales tienen también sus propias intenciones. Parece que estoy en esa idea de ¿cómo se llaman? Conspiranoico, que soy un conspiranoico, que estoy pensando en el control del mundo y estoy pensando en esto y estoy pensando en el otro. No, solamente quiero poner en advertencia lo que puede afectar tu corazón y afectar tu entendimiento. Cuando muchas voces repiten un mismo mensaje, pareciera que eso le da autoridad al mensaje de ser válido. Cuando esas voces son fuertes, cuando gritan, y golpean, y le gritaban a Pilato, crucifícalo, y la gente estaba enojada, los soldados contenían o trataban de contener la multitud que se agolpaba contra Jesús. Si los soldados no hubieran estado ahí resguardando ese momento, seguramente la multitud hubiera tomado a Jesús y ellos mismos lo hubieran crucificado. Ahora, siendo judíos, sabían que no podían hacerlo, su ley se los prohibía, pero le estaban pidiendo a otro, a un tercero, a los romanos, le estaban pidiendo que ellos lo mataran. Entonces era la misma cosa, solamente que ahora no fueron sus manos las que lo crucificaron, pero fueron sus corazones las que los crucificaron. Entonces cuando las voces son muy fuertes, también esas voces son las que prevalecen. Hoy tal pareciera que hay que gritar para ser escuchado. Hoy pareciera que hay que ser violentos para ser escuchados. Hoy pareciera que hay que imponerse a través de la fuerza para ser escuchados. Muchas voces, mucha fuerza, mucha violencia, y nos han hecho creer que esa es la forma correcta de defender tu idea o defender tu postura, así, gritando, manifestándote. Pero ve esta multitud lo que estaba consiguiendo. En la multitud, cuando son muy fuertes las voces, cuando son muchas las voces y son muy fuertes las voces, hay quienes no están convencidos de que realmente eso sea, pero como es lo que suena, como es lo que está sonando ahora, entonces tal pareciera que hay que seguir esa voz, esa multitud, porque esa es la que está gritando, esta está siendo es la que está siendo escuchada. Hay grupos que hoy se unen, se afilian entre ellos, pero dicen, bueno, este grupo no comparto completamente la idea de lo que está diciendo, no es todo lo que dice, estoy de acuerdo, pero es la voz que se está escuchando, entonces me voy a unir a ellos para ser escuchado también, aunque lo que piensan y aunque lo que dicen no sea lo correcto. Yo imagino que entre la multitud que gritaban, crucifica a Jesús, había algunos cómplices y secuaces de Barrabás que también estaban gritando, suéltalo, suéltanos a Barrabás, porque querían que Barrabás regresara con ellos. Entonces, qué mejor, no queremos que mates a nadie, pero si matar a este libera al otro, pues entonces crucifica a Jesús. Y entonces muchas voces son fuertes, son muchas, son de gente importante. Hoy un youtuber, un tuitero, un facebookero se vuelve importante y entonces lo que dice o lo que comparte o lo que publica de repente parece importante. Porque lo dijo alguien famoso, porque lo dijo alguien que se conoce en filosofía como la falacia de autoridad. Creer que porque es importante porque la persona es importante, entonces por decirlo él, entonces es una verdad.
Y entonces los sacerdotes, que eran los que estaban ahí gritando, el pueblo veía a los sacerdotes que gritaban y a estos gente mentirosa, comprada, sobornada por los sacerdotes para que gritaran. Lo puedes leer en los evangelios. Y entonces pareciera que al gritar ellos, entonces lo que ellos estaban diciendo era verdad. Lo que ellos estaban diciendo por ser alguien importante o porque las cosas que escuchas mueven tus emociones. Cuando lo que escuchas mueve tus emociones, esas voces son las que van a prevalecer. Cuando nuestras emociones son movidas por las emociones de otro. No sé si has llorado con un video de ahí en las redes sociales, un video tierno de algún animalito, de algún niño, de alguna persona, y te conmueve y llega a tus emociones y dices, ay, qué bonito video, y le das like, porque movió tus emociones. Cuando son movidas nuestras emociones, empatizamos con el mensaje. Cuando las emociones son movidas en nuestro interior, creemos que el mensaje es válido, creemos que el mensaje es cierto, porque nuestras emociones son movidas ahí. Y entonces escuchamos esas voces y esas voces son las que prevalecen. Es lo que está pasando con Jesús. Esa multitud que está gritando está exacerbada, está gritando, está emocionada. Algunos llegaron al mitote a gritar, no sabían ni por qué estaban gritando, pero sí, crucifícale, no sabían ni quién se estaba refiriendo. Y esas voces que prevalecen, por eso prevalecen en nuestras vidas, porque son muchas, porque son voces fuertes, porque parece que es de gente importante, porque tocan nuestras emociones, y a veces prevalecen simplemente porque queremos evitar problemas. ¿Te das cuenta cómo Pilato cambia de parecer? En el versículo 23 dice la palabra de Dios, mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes son las que prevalecieron. Y entonces en el versículo 24 esas voces hicieron que Pilato cambiara de parecer. Versículo 24 dice, entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Él dijo claramente, no hay delito en Jesús. Se los dijo 3 veces, por tercera vez lo acabamos de leer. Por tercera vez les dijo, no hay delito, no hay razón para que lo castigue, lo voy a soltar. Y ellos empezaron a gritar, crucifícale, crucifícale. Estas voces le hicieron cambiar de parecer a Pilato. A nosotros hay voces que nos hacen cambiar de parecer porque son muchas, porque son fuertes, porque es de gente importante, porque tocan nuestras emociones o simplemente porque nos hacen evitar problemas. Y entonces nos hacen cambiar de parecer. ¿Cuál es la voz que estás escuchando? Y esta voz que estás escuchando va a generar gran influencia en tu vida, va a producir gran influencia en tu vida. Nuestra alma, les hemos enseñado que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, ¿se acuerda? Y es en el alma donde están nuestras decisiones, es en el alma donde están nuestras emociones, es en el alma donde están nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestros deseos, es ahí en el alma. Bueno, nuestra alma expresa lo que siente. Nuestra alma, nosotros les hemos enseñado a que a través de tu alma debes expresar lo que sientes. Es en tu alma donde expresamos el amor a Dios y el amor al prójimo. Es en tu alma donde expresamos nuestra adoración al Señor. Es en nuestra alma donde expresamos nuestros sentimientos y nuestras emociones, lo que sentimos, lo que está pasándonos, lo que estamos pensando, es ahí en el alma. Entonces el alma necesita expresar lo que siente, necesita expresar lo que piensa, nuestra alma necesita exponerlo. A veces cuando escuchamos o cuando exponemos nuestras ideas y escuchamos las ideas del otro, chocamos con las ideas de otro y entonces ahí pareciera que entramos en un conflicto. No, lo que tenemos que aprender es aprender a expresar las expresiones, tenemos que aprender a expresar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. A veces, por eso la Biblia dice que aún el que guarda silencio pasa por sabio. A veces guardar silencio también es expresar tus pensamientos y es expresar tus emociones, pero no es guardar silencio porque no quiero que se enteren o porque no quiero que sepan, simplemente porque creo que no contribuye, no aporta, no construye, no edifica. Entonces mejor es guardar silencio. Pero si es necesario expresarte y es necesario decir lo que piensas, tienes que hacerlo. Si es necesario decir lo que te está pasando, tienes que hacerlo. Esta semana compartía con mi esposa y compartía con una persona más. Le decía, a veces no le contamos a nadie lo que nos pasa o lo que sentimos. No le contamos a nadie porque no hemos encontrado todavía la persona correcta que nos pueda escuchar. Y que nos pueda escuchar sin juzgarnos o sin que las decepcionemos. A veces
no encontramos a la persona correcta para poder expresar lo que sentimos, pero el alma necesita expresar lo que piensa, el alma necesita expresar lo que siente. Y así como necesitamos expresar nuestro amor, nuestra adoración a Dios, por ejemplo, es desde el alma. ¿Te acuerdas cuando veíamos el Salmo 103 que dice, alma mía, bendice a Jehová? Alma mía, bendice. Es una expresión del alma, la bendición del nombre del Señor, la exaltación de Dios. Es una expresión del alma. No sé si me está siguiendo en esto que le estoy tratando de decir. Espéreme, todavía no llego a lo que quiero compartirle finalmente. Esto es poner un fundamento para poderle llegar al punto donde es necesario poner atención a Jesús. Entonces, si nosotros escuchamos, si nuestra alma necesita nuestra alma necesita expresar, también nuestra alma necesita escuchar. Nuestra alma se alimenta de las expresiones de otras almas. Cuando tú ves una película, tu alma se llena, se emociona, se ríe, se pone contenta, se entristece, se asusta. Tu alma está recibiendo un alimento. Y esa película no surgió de un árbol. Alguien plasmó en esa película sus emociones, sus pensamientos, sus ideas, lo que cree, lo que piensa, lo que quería compartir contigo. Entonces tú alimentas tu alma de lo que ves, de lo que oyes. Y lo que ves y lo que oyes es la expresión de otra alma. Y dependiendo la condición de esa alma y la condición en la que esa alma vive, es que tú estás recibiendo eso. Cuando tú escuchas una canción, por muy bonita que suene, por muy rítmica que esté, por muy elocuente que sea la palabra o por muy bonito que suene el sonido, lo que tú estás oyendo es la expresión de otra alma. Y la condición de esa alma, cuando compuso esa canción, cuando la escribió y la publicó y la compartió, la expresión de esa alma es lo que tú estás recibiendo. Espero que me entienda esto. No le estoy diciendo que se meta en una burbuja y ya no oiga nada, no. Lo que estoy diciendo es que tienes que ser consciente de que tu alma se está alimentando de la expresión de otras almas. Lo que ves en radio, lo que ves en televisión, lo que ves en internet, lo que oyes es la expresión de otros. Incluso lo que yo te estoy compartiendo ahora mismo es la expresión de mi alma. Por supuesto que me estoy basando al fundamento de la palabra para poder compartirlo contigo y llegar a una reflexión que nos lleve a una mejor vida conforme al plan y al propósito de nuestro Señor Jesús, de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Eso es lo que estamos buscando. Pero al final de cuentas es mi alma la que se expresa. Te estoy hablando de mi propia experiencia, de mi propia relación con Jesús. Te estoy hablando de mi propio conocimiento en el alma de quién es Jesús y de lo que yo conozco de Él. Y entonces tu alma, cuando pone atención a lo que yo estoy compartiendo, está recibiendo una expresión de mi alma sustentada y respaldada, por supuesto, por la palabra de Dios. Pero la música, todo, hermano, todo lo que ves, todo, las caricaturas para los niños, la música, las prédicas, todo lo que escuchas, todo lo que oyes, es la expresión del alma de alguien más. Y de acuerdo a cómo esté su alma, y la expresión que dio en ese momento, la condición en la que se encontraba su alma, y lo que escribió, lo que pintó, lo que publicó, todo lo que hizo, en la condición en la que estaba su alma, es lo que tú estás recibiendo. Por eso me he encontrado de repente con algunos personajes que no eran cristianos, sobre todo músicos, que no eran cristianos y que cuando no eran cristianos escribieron canciones, escribieron libros, escribieron cosas, después se convierten a Cristo y una de las cosas que la gran mayoría de ellos he escuchado es decir, bueno, es que antes no conocía a Jesús y por eso hacía lo que hacía. Hoy conozco a Jesús y lo que hacía antes no es muy grato para mí ahora. Cambiaron de parecer, ¿por qué? Porque cambiaron, son otras personas. No, porque ahora se dan cuenta que lo que expresaban con sus almas no era lo mejor para que fuese escuchado. Nosotros nos vamos a identificar con las voces que son parecidas a nuestras ideas. Es decir, no vas a escuchar frecuentemente, puede que escuches un alma o una persona, las ideas de una persona una vez, 2 veces, 3 veces. Y a menos que te guste martirizarte, pero si no compartes las ideas de esa persona, las dejas de oír. Pero vas a oír a las voces que te gustan oír. Las voces con las que te identificas. Ahora, no estoy hablando psicológicamente. No te estoy hablando desde el punto de vista de la psicología. Te estoy hablando desde el punto de vista bíblico.
En el Salmo, capítulo 122, versículo 1, dice el salmista: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Con quién se alegraba el salmista? Pues con los que pensaban igual que él. Él quería ir a adorar a la casa del Señor y había alguien que le decía: oye, vamos a la cantina. Él decía: no, yo no quiero ir allá. Oye, vamos a jugar a fútbol. No, no quiero. Oye, vamos a la iglesia. Ay, sí, vamos a ir. Y se alegraba y se iba con ellos. Entonces nosotros vamos a identificarnos con las voces que son iguales o que son semejantes a nuestras ideas. Y son las voces que vamos a escuchar. Porque nos gusta escuchar y sentirnos bien con otras voces que piensan igual que nosotros. Nuestras emociones y nuestras actitudes buscan ser respaldadas por otros. Yo voy a buscar, si yo estoy enojado con mi jefe en el trabajo, si yo estoy enojado con ella, porque me dijo que no a un permiso que le solicité, y yo fui, le solicité un permiso y me dijo que no, y yo vengo enojado porque quería ese permiso y regreso enojado, voy a buscar en mi trabajo a otros que estén enojados con mi jefa. Y los voy a buscar y me voy a juntar. Oye, es que la jefa es así y así, qué mala onda. Y el otro me dice: sí, a mí también me hizo esto y me hizo lo otro. Ah, bueno, vas a oír voces que te identifiques con ellos en tus ideas. Si tú eres hijo de familia y no te gusta lo que tus padres te dicen, vas a buscar a otros hijos de familia que tengan un pensamiento igual, que piensen igual que tú, que sientan lo mismo que tú, y te vas a identificar con ellos. Te lo digo por experiencia. Cuando yo era adolescente y estaba en la preparatoria, mis amigos y yo nos juntábamos y empezábamos a hablar de música, que yo no era muy bueno en hablar de música, no sabía yo de música, pero ellos sí eran expertos porque yo no tenía televisión por cable en casa. Y entonces ellos veían MTV, que era un canal de música, y yo no lo veía porque yo no lo tenía, y entonces ellos hablaban de toda la música que sonaba, y yo no. Entonces no me gustaban esos temas porque yo no sabía, no era muy bueno en ellos. Luego hablaban de fútbol o de algún otro deporte porque pertenecían a algún equipo de algo, y yo no pertenecía a ningún equipo de nada. Yo los deportes que practicaba eran natación, frontón y correr, era lo que yo hacía. Cuando jugábamos básquetbol era con mis amigos, o voleibol era con mis amigos en la escuela, pero no pertenecía a ningún equipo, y ellos sí, y entonces esos temas no me gustaban. Y entonces yo estaba con ellos y ya estábamos, y aunque estábamos en la fiesta, y aunque andábamos en la borrachera, yo estaba ahí con ellos, pero yo me aburría en esas conversaciones. Ah, pero cuando empezábamos a hablar de nuestros papás, y yo empezaba a hablar de mi papá, y empezaba a hablar mal del viejo, y empezaba a hablar mal de él, y empezaba a expresar, y ellos decían: no, mi papá es igual, y el otro, no. Yo me sentía como pez en el agua, porque era un tema con el que yo me identificaba, era un tema con el que yo me sentía a gusto, y entonces yo quería escuchar a otras voces que respaldaban lo que yo sentía, para que no me dijeran. Nunca vino uno de mis amigos y me dijo: oye, Axa, estás mal, no hables así de tu papá, es tu papá, tienes que honrar a tu padre y a tu madre, no te expreses de esa forma. No hubo nadie en mi época, en mi tiempo de juventud, que me dijera que yo estaba actuando mal al pensar así de mis padres. Ahora, si nadie te lo ha dicho a ti y eres joven y eres hijo de familia, te tengo que decirte que no puedes expresarte mal de tus padres, no puedes pensar mal de tus padres. No puedes creer que tus padres están buscando el mal para tu vida y que lo que menos quieren es que tú tengas éxito o que te superes a ti mismo o que seas una gran persona. No puedes pensar, y además bíblicamente, y es indiscutible esto, que tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Si nadie te lo había dicho, te lo digo yo. Y tienes que honrarlos, porque eso te va a traer bendición a tu vida y serás de larga vida sobre la tierra. A mí, cuando era joven, nadie me lo dijo. Y entonces nos juntábamos nuestros amigos. Hoy, cuando volvemos a hablar del asunto, cuando me junto con ellos, bueno, hablamos por teléfono porque no me junto con ellos, pero cuando hablamos por teléfono, nos recordamos y decimos: ¿te acuerdas cómo hablábamos de nuestros papás? Dice: sí, oye, ahora que soy papá lo entiendo, y ahora que tengo hijos me doy cuenta. Y entonces pensamos y nos damos cuenta que ojalá alguien en aquel entonces, alguno de nuestros amigos, fuera una voz contraria a eso que nosotros estábamos diciendo. Pero no, nadie. Todos queríamos oír voces que sonaran como las nuestras, que respaldaran nuestras emociones y nuestras actitudes. Y por eso buscábamos esas voces. Por eso escuchábamos a aquellos que nos agradaban. Por eso nos sentíamos rebeldes sin causa y veíamos películas de ese tipo y oíamos música de ese tipo, porque eran las cosas con las que nos identificábamos.
porque sentíamos bien, nuestras emociones se sentían bien. Ahora, no queremos escuchar las voces que nos confrontan. No queremos escuchar esas voces, no las vamos a escuchar, no ponemos atención. Y no ponemos atención porque no nos gustan, porque nos confrontan. Mi esposa y yo, cada vez que hablamos y que empezamos a subir el tono y empezamos a discutir, es porque nos estamos confrontando el uno al otro. Y cuando nos confrontamos el uno al otro, ahí sentimos, no, esto no me gusta, y no me gusta que me hables así, no me gusta que me digas, no me gusta que me señales mis errores, no me gusta. Por supuesto no lo decimos, pero nuestras actitudes reflejan que no nos gusta que seamos confrontados. Y no solamente nosotros, los niños pequeños, los adolescentes, los jóvenes, todos, a nadie le gusta ser confrontado, porque cuando eres confrontado, eres desafiado a cambiar. Cuando alguien te confronta con algo que estás haciendo equivocadamente, no te estoy diciendo que te confronte solamente por confrontarte, sino porque estás equivocado y lo que estás haciendo es erróneo y alguien te confronta, esa confrontación es un desafío a cambiar. Y a nadie le gusta cambiar. No nos gusta cambiar, no nos gusta mejorar, nos gusta la comodidad en la que estamos. Nos gusta permanecer en la barca y aunque la barca se esté hundiendo, decimos, aquí me quedo, aquí me dejó Jesús y aquí me quedo. Y no nos gusta ser desafiados al cambio. Sentimos alivio de saber que no somos los únicos que piensan y se expresan igual que nosotros. Cuando escuchas a otro que piensa igual que tú y habla lo mismo que tú piensas, mira, hoy en día lo puedes encontrar. Antes dicen... Hoy yo escucho a mucha gente que dice, es que antes no había libertad de expresión, es que antes había solamente la idea de la iglesia y la idea... No, ¿sabe qué pienso? Que antes era difícil encontrar una voz distinta a la tuya. Era difícil recorrer toda la ciudad para encontrar a alguien que pensara igual que tú. No podías. Tu círculo social de 10, de 15, de 20 amigos, o tu grupo en la escuela de 50 alumnos, no hacía toda una población. Y entonces si en la escuela, en tu grupo de la escuela, nadie pensaba igual que tú, eras el bicho raro. Tú eres el raro, no eran los demás los raros. No es que hubiera un molde, ¿cómo se dice? Un paradigma, perdón. No es que existiera un paradigma social que impedía que los que eran diferentes se expresaran y dijeran lo que decían y expusieran sus ideas. No es cierto. Creo que tuve, no el privilegio, pero tuve la oportunidad de conocer diferentes ámbitos en la vida de una persona. Desde el hábito de una familia, desde el ámbito de una familia estable, como era mi familia, un papá, una mamá, claro, con sus dificultades y sus broncas, pero era una familia estable, nos daban lo que necesitábamos, nos daban lo que requeríamos para nuestros estudios, no nos dejaban sin comer un solo día, ellos veían lo que hacían, pero nos daban de comer. Yo recuerdo a mi mamá, yo no sabía, hoy lo sé porque lo veo con mi esposa y yo soy quien va a comprar, pero yo no sabía, cuando yo le decía a mi mamá, mamá, quiero comer, y ya mi mamá me daba de comer, y hacía la comida para todos, por supuesto, y servía la comida, y entonces mamá decía, ¿alguien quiere más? Sí, yo quiero más. Terminaba de comer mi segunda ronda. Mamá preguntaba, ¿alguien quiere más? Sí, yo quiero más. Y yo me serví otra. Yo no sabía si mi mamá ya había comido o no. Yo no sabía si mi mamá había contado las piezas y nos tocaba de a tantas, pero mi mamá siempre se desprendía de lo que a ella le tocaba. Hoy es una condición de broma cuando nos reunimos con mis hermanas y mi mamá va a hacer lo que en mi tierra, en Iguala, le llamamos picaditas, o aquí en la Ciudad de México le llaman sopes, que es una tortilla de maíz que la pellizcas un poco, o pellizcadas en otras partes del mundo, del país le llaman, las pellizcas ya cocidas y les pones crema, frijol, lo que quieras. Ahí en mi tierra es crema y salsa y queso. Y mi mamá hacía picaditas y me decía, ¿cuántas te vas a comer, Axa? Y yo le decía, así. Me comí un montón. Hoy la botana con mis hermanas es que, ¿cuánto se va a comer Axa? ¿Cuánto se come Axa? Y la verdad es que yo no sabía si había para todos, yo no sabía si alcanzaba para todos, pero mi mamá de alguna manera hacía que yo comiera lo que yo quería. Entonces yo estuve en una familia así, donde recibí lo que mis padres pudieron darme,
Una familia, yo hoy lo digo, en aquel tiempo pensaba todo lo contrario, pero yo hoy lo digo, era una familia estable. Fuimos educados con buenos principios, con moral, con ética, con valores. Mis papás nos dieron educación, insistieron en que estudiáramos, nos enseñaron muchas cosas. Y sin embargo, a pesar de haber recibido todo eso, yo me desvié y me alejé, porque las voces que escuchaba en mi casa no eran las que yo quería escuchar. Y empecé a buscar fuera de mi casa las voces con las que me identificara. Y empecé a buscar en grupos de alcoholismo o grupos de alcohólicos, bueno, grupos de borrachos, porque no era que nos reconociéramos como alcohólicos, pero mis amigos éramos unos borrachos. Y nos juntábamos con ellos y me gustaban las voces de ellos, pero cuando ya no me gustaban sus voces, entonces empecé a buscar otros ámbitos y empecé a probar las drogas y después empecé a vivir en la calle y después empecé a delinquir y hacer muchas cosas de las que hoy me avergüenzo. Pero en aquel momento eran las voces que yo quería escuchar. Eran las voces que me hicieran sentir, está bien, Axa, oye, que vives abajo de un puente, oye, qué bueno, yo también. Yo vivo en la avenida tal, ¿tú en qué avenida vives? Oye, que comes de la basura, oye, no te preocupes, yo también, vete a tal restaurante, ahí el desperdicio es más bueno. Ese era el tipo de voces que yo quería escuchar. Y cuando visitaba a una familia, a alguien que le importara mi vida, me decían, oye, deja eso, ¿por qué no vienes a casa? ¿Por qué no te acercas con nosotros? Nosotros te podemos ayudar. Yo no quería escuchar esas voces porque yo no quería estar sujeto a esas personas. Y entonces eran voces que no me gustaban escuchar y sentía alivio encontrar en la calle. Cuando andaba solo en la calle, que no había nadie a mi alrededor, empezaba a pensar. ¿Te acuerdan del hijo pródigo? Como cuando estaba ahí entre los cerdos y comía de los desperdicios, bueno, ni siquiera comía de los desperdicios, estaba ahí nada más, él quería comer de los desperdicios que le daban a los cerdos, se le antojaban los desperdicios que le daban a los cerdos. Y cuando él estaba solo, dice que volvió en sí. Cuando yo me encontraba solo y no había voces a mi alrededor que me estuvieran diciendo, oye, qué bueno que vives en la calle, eres una gente libre, eres una persona que lucha por sus ideales. Porque hasta eso me ponía filosófico cuando andaba en la calle y andaba drogado y filosofaba mucho. Esas voces me hacían sentir bien. Pero cuando estaba solo empezaba a pensar en mis padres. Cuando estaba solo pensaba en mi mamá y decía, mi mamá estará llorando. Mi papá se preocupará por mí. ¿Qué pensarán mis hermanas de mí? ¿Podré volver a casa? ¿Me recibirán así como ando? ¿Me dirán que sí? ¿Me apoyarán? Y empezaba a pensar en eso. Yo mismo me confrontaba porque sabía que lo que estaba haciendo y lo que estaba diciendo y lo que estaba viviendo en mi vida no era lo correcto. Y entonces por eso cuando yo me confrontaba a mí mismo y pensaba en todo eso, me enojaba conmigo, me deprimía, me molestaba con la sociedad porque lo que me había hecho era imperdonable y hacía muchas cosas erróneas. Pero cuando encontraba esas voces que me decían, vente Axa, te invito a un trago, vente Axa, te invito una fumada de mi cigarro de marihuana, te invito, bueno, un toque, como le dicen acá, te invito un toque, te invito una mona, te invito a esto, mira, yo te lo pago, ven, jala conmigo, cuídame mis espaldas, porque yo era broncudo en aquel entonces, y me daban algo. Y yo sentía alivio de escuchar voces que pensaran igual que yo en aquella situación. Así somos los seres humanos. Nos gusta sentir alivio de las voces que apapachan, que consienten, que permiten nuestros errores. Nos sentimos a gusto con ellos. Y las vamos a escuchar y las vamos a atender y incluso las vamos a seguir. Recuerdo que me encontré a un hombre, no sé qué era él, pero siempre llegaba en un carrazo ahí a una fonda en la que yo iba de vez en cuando. Y él un día me vio y me dijo, Axa, ¿por qué no, ya después de conocernos, dice, Axa, ¿por qué no vienes conmigo? Yo te puedo hacer una persona exitosa. Yo te puedo ayudar a tener éxito. Y yo le decía, sí, pero ¿a cambio de qué? No, a cambio de nada. Yo soy una persona que ayuda a los demás, que la verdad es que muchas veces me hacía sentir emocionado creer que él podía ayudarme. Y me decía, porque yo puedo hacer que tus sueños se logren. Yo puedo hacer que tú alcances tus metas. ¿Qué es lo que quieres ser? ¿A poco quieres ser un callejero, un drogadicto? ¿No quieres ser alguien famoso? ¿No quieres ser...? Hermano, yo traía la cosquilla de querer ser famoso.
Yo traía la cosquilla de querer ser actor de televisión y actor de teatro y quería tocar instrumentos y cantar y quería tener la fama que ofrece el mundo. Yo soñé de adolescente, de joven, soñé con todo eso también. Eh, y conocer todos estos ámbitos, conocer todos estos lugares, todas estas personas, creo que hoy me ha dado un criterio más claro acerca de cuáles son las voces que debo de escuchar. Por eso, si yo hablo de Jesús y hablo de la Biblia con tal convicción y con tal certeza en mi corazón, no es porque me hayan convencido en la iglesia, de hecho ni me convencieron. Yo solamente fui una vez al servicio, al culto, recibí a Cristo en mi corazón y a partir de entonces empecé a seguirle. Acabo de cumplir 26 años de conocer a Cristo. Y creo con todo mi corazón que he aprendido a escuchar la voz de Dios. Aunque no me guste a veces lo que me dice. Aunque a veces no es lo que yo quisiera escuchar. Pero las voces que prevalecen en tu vida pueden hacerte cambiar de parecer. Cambiamos de parecer por lo que oímos para no ser confrontados. No queremos escuchar la confrontación. En el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 54, cuando están apedreando a Esteban, Esteban está dando el discurso y la gente ahí en el versículo 50, Hechos 7, 54 dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Y sabe qué hicieron? Apedrearon a Esteban. Porque no les gustó lo que Esteban les estaba diciendo. Cuando alguien te confronta en tus pensamientos, en tus ideas, cuando alguien te confronta te enojas. Es natural. Porque la confrontación es un desafío a tu razón. Es un desafío a lo que crees, a tus creencias. Es un desafío a tus hábitos. Te están desafiando en lo que estás haciendo. Pero sobre todo es tocar y llegar a tu alma, donde todo lo que tú piensas, sientes y crees ahí en el alma es confrontado por un pensamiento, por una razón, por un argumento. Por eso dice la palabra del Señor, que ya no seamos como niños fluctuantes. En Santiago dice que ya no seamos como niños fluctuantes siendo movidos por cualquier viento de doctrina. Que nuestras convicciones sean tan sólidas, tan arraigadas en el Señor, que lo que escuchemos, que lo que oigamos no nos mueva. Cuando tú te acercas a Jesús, nuestro Señor Jesús, su palabra te va a confrontar, te va a desafiar a cambiar. De hecho, ese es el plan de la salvación. Ser transformados, ser nuevas criaturas. No queremos cambiar, no nos gusta cambiar. Esta semana, se los compartí el martes, esta semana me hice análisis de sangre y salí bien, gracias a Dios. Solo mis triglicéridos salieron altos. No de emergencia, no de alarma, no para estar asustados, pero sí me llamó la atención porque ya son 2 años donde mis triglicéridos salen altos y este año salieron más altos que el año pasado. Entonces cuando yo vi esto dije, no, algo estoy haciendo mal, definitivamente. Me acerqué, hay una nutrióloga ahí en el trabajo, revisé en internet, investigué un poquito y pregunté y dije, ¿qué puedo hacer? Y fue sencillo, me dijeron, bájale a las tortillas, bájale al pan, bájale el azúcar y actívate un poco. No es de alarma la situación en la que estoy, pero me hizo pensar. Ahora le dieron a donde más me duele. Las tortillas, el pan y el azúcar. Y entonces dije, no. Dios me cuida, Dios me guarda, Él me sana. El Señor puede hacer que mis triglicéridos bajen. Yo creo, tengo fe, he orado por enfermos, he orado por esto, he orado por lo otro. Creo que el Señor me puede sanar. Y el Señor habló a mi corazón y me dijo, no seas negligente. Bájale a las tortillas, al pan y al azúcar. Y lo que llevo de la semana, ¿sí va? Lo que va esta semana, pues he tenido que bajarle a las tortillas, al pan y al azúcar. Ayer me descosí un poquito, me comí
más tortillas de lo normal, pero de las que debería de comerme, pero porque la comida era eso, eran tortillas, así es que, pero ya me había sacrificado toda la semana. Entonces tengo que bajar el, el ritmo de eso. Ahora, ¿me gusta? No, no me gusta la idea. ¿Me gusta tener que dejar de comer pan? No, no me gusta. Que ponerle azúcar a mi café? No, no me gusta. Pero es mi decisión. Seré un necio si no lo hago. Seré un necio si no cambio esos hábitos que me están perjudicando. Somos necios, hermanos, cuando no aceptamos la confrontación. Somos necios cuando lo que se nos dice que es por nuestro bien y que nos está desafiando para bien, no para mal, porque recuerde, las voces van a buscar ayudarte y aturdirte para que te desvíes por completo. Es más fácil aceptar las voces que nos mantienen en el error que encontrar voces que nos confronten. Es más fácil encontrarnos en una falsa paz, porque es una falsa paz, es un engaño falso, perdón. Es un engaño que nos hace sentir bien, pero nos hace sentir bien en el momento, pero no es lo que Dios quiere para nosotros. A mí me gusta comer pan, sí, me encanta, soy panero, por tradición y por herencia, y creo que hasta en la genética lo llevo, pero me está dañando, me está causando mal, y si sigo como voy, al rato voy a tener un problema irreversible, que va a traer otras consecuencias. Ahorita todavía estoy en tiempo de revertirlo. Cuando tú tienes problemas en el matrimonio y te mantienes en la necedad de mantenerte en esa actitud y en ese comportamiento, te estás perjudicando. Y tú dices, pero yo tengo la razón, pastor, pero no te está ayudando. Pastor, pero yo soy el que tiene la razón. ¿Por qué yo soy el que tiene que pedir perdón? Porque eso es lo que dice la palabra de Dios, que tú pidas perdón. Dice, si tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate con tu hermano. Tú tienes que ser el que busque el perdón. Tú tienes que amar a tu prójimo de manera incondicional. Tienes que amar a Dios con todo tu ser. Tienes que ser tú el que perdona. Tienes que ser tú el que pide perdón. Y no nos gusta eso porque nos confronta, porque rompe nuestros esquemas, porque rompe nuestro paradigma. Ya por último, para terminar, ya estoy casi terminando. Dice en Juan capítulo 10, versículos 22 al 30. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 22 al 30. Celebrábase en Jerusalén, estoy en el versículo 22, dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Estoy en Juan capítulo 10, ahora el versículo 26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Que no se le olvide esto, por favor, grábelo ahí en su cabeza, escríbelo en un letrero grande, subráyelo en su Biblia, póngale un señalamiento ahí que es un texto que no tienes que olvidar nunca. Mi Padre me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. ¿Qué le dijeron los judíos que se acercaron a Jesús? Dinos ya, ¿eres o no eres el Cristo? Deja de andar atormentando nuestras almas. ¿De verdad? ¿Les dice la verdad y la verdad les atormenta? Yo preguntaba, ¿por qué les atormentará saber si eso no es? Porque querían saber si, no porque estaban confundidos en seguir o no en seguir a Jesús, sino porque si tenían que hacer todo lo que él decía o no. Y Jesús les dice, ya se los he dicho. Y no solamente se los he dicho, sino que les he dado evidencias de que yo soy el Cristo. Ahora, ustedes no lo quieren creer porque no son mis ovejas.
Esto es importante, hermano, porque si una cosa busca el enemigo es confundir nuestro corazón, haciéndonos creer que no le pertenecemos a Jesús. Lo interesante es lo que les dije que subrayaran y remarcaran ahí en la Biblia, cuando dice, mi Padre es mayor que todos, mayor que el diablo, mayor que el pecado, mayor que la enfermedad, mayor que la muerte, mayor que todos. Y dice, y mi Padre las tiene en su mano a estas ovejas, y no se las pueden arrebatar. El diablo te quiere hacer creer que no le perteneces a Dios, que no eres de Dios, que no eres cristiano, que no eres su hijo, que eres un pecador, un filisteo incircunciso, que eres un hijo del diablo. Eso es lo que él quiere que creas. Por eso nuestros oídos tienen que estar atentos a la voz de Dios. Tengamos oídos atentos a la voz de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 24, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Sabe? Algo curioso. Queremos escuchar las cosas que nos gustan y no escuchamos las que nos hacen crecer. Queremos escuchar las cosas que nos gustan y no las que nos hacen crecer. Por eso mucha gente prefiere leer una revista de espectáculos, de chismes, de argüendes. ¿Tú has ido a un consultorio? Yo he ido a varios consultorios particulares, no los del servicio público. Y los consultorios particulares tienen algo para que te entretengas ahí. ¿Y qué es lo que ponen para que te entretengas? Revistas de chismes. ¿Por qué no te ponen un buen libro? ¿Por qué no te ponen la Biblia? Te lo llevo. ¿Por qué no te ponen algo bueno para leer? Porque la gente no le gusta, porque la gente se va a poner de malas. Entonces le ponen algo que los haga sentir a gusto en el tiempo que tengan que esperar. No importa si tienes que esperar 1 hora. Por eso en el servicio público la gente se desespera porque no hay nadie con lo que se entretenga. Pero en un servicio particular la gente se espera por 1 hora, por 1 hora y media, a que lo atiendan. Sin importar el tiempo que tenga que esperar, ya está ahí de todas maneras va a pagar la consulta y por eso le ponen cosas con las que se entretenga, con las que se sienta a gusto. ¿Por qué Internet? ¿Por qué Facebook? ¿Por qué YouTube? ¿Por qué Instagram? ¿Por qué todas las redes sociales te ponen cosas que te entretengan? ¿Por qué tuvo tanto éxito TikTok? Porque es una cosa que te entretiene, no es algo que te hace reflexionar. No es algo que te confronta con tus actitudes y tus comportamientos. ¿Cuáles son las personas más famosas de redes sociales? Las que producen entretenimiento, no las que producen reflexión o análisis o razonamiento. Entonces, queremos escuchar las cosas que nos gustan y no escuchamos las cosas que nos hacen crecer. Además, queremos que se nos digan las cosas como nosotros queremos oírlas. Los escribas y los fariseos, los judíos que se acercan a Jesús, ya dinos. Y Jesús le dice, pues ya se los había dicho. No, pero deja de atormentarnos. Ya dinos claramente, ¿eres o no eres? Y dice Jesús, pues sí, ya se los dije. Y se los dije claro. Lo que pasa es que ustedes no quieren entender. Queremos escuchar las cosas como queremos oírlas. Uno de los conflictos serios que yo tengo como predicador es que yo digo las cosas como yo puedo decirlas. Y el problema es que la gente no quiere oírme porque quiere oír las cosas como quiere oírlas. Ya les decía, preferirían oír un mensaje de 30 minutos. Yo me sorprendía porque decía, ¿cómo Dante Gebel puede hacer mensajes de 30 minutos? No puedo creerlo. No sé si has tenido oportunidad de oírlo últimamente, pero sus prédicas son de 1 hora 20, de 1 hora 30. Tiene mensajes de 2 horas. Yo digo, entonces los de los 30 minutos hablando es un engaño. Me han engañado toda mi vida porque cortaban sus videos y solamente los editaban y los subían. Ahora que tiene que transmitir en vivo, porque su iglesia también está cerrada y que tiene que transmitir en vivo a través de las redes sociales y dejan su mensaje completo, son mensajes de más de 1 hora. Y no solamente él, muchos otros más que yo veía en enlace, prédicas de 30 minutos. Yo decía, ¿cómo le hacen para predicar? Yo no puedo. Yo no puedo decir en 30 minutos un mensaje. Yo decía, ¿cómo le hacen ellos? Bueno, pues editaban sus videos. Hoy lo sé, hoy lo entiendo, me queda clarísimo. Entonces, uno de mis mayores temores era, ¿por qué no puedo decir las cosas como los demás los dicen? Hasta que me encuentro con Jesús, que les dice, yo ya se los dije. Y aquellos que le reclaman, pero dinos con claridad,
Ya se los dije, pero no atormentes nuestras almas, pero ya se los dije. Pero es que no nos queda claro. Pero no les queda claro no porque no sea claro el mensaje. No les queda claro porque sus oídos no están atentos. Yo he estado en conferencias, en cursos que duran horas. Y cuando el curso es interesante, hermano, el tiempo se te va rapidísimo. Y no porque el curso no sea interesante antes, sino porque pones tu atención. Cuando tu atención está centrada en el mensaje y estás poniendo atención al mensaje, el tiempo se te va a ir muy rápido. Yo de verdad no me doy cuenta cuánto tiempo llevo hablando hasta que volteo, que sé que me estoy acercando al final del mensaje y volteo a ver cuánto llevo predicando. Y digo, caray, ya llevo tanto. Si yo no tuviera un reloj frente a mí y no tuviera un orden en mi mensaje, sino que lo dejara para continuar y continuar y continuar y continuar, yo me hablaría por muchas horas. Porque hay mucho que decir al respecto. La mala atención no nos permite entender el mensaje. Si no atendemos al mensaje, no lo entendemos. Si no atendemos al mensaje, nos parece aburrido. Si tú andas como chapulín buscando en Facebook y en Twitter y en YouTube un mensaje que te entretenga y ves aquí y ves allá y no te centras en poner atención al mensaje, no lo vas a entender. ¿Sabe cuál es el mayor problema ahora con los niños en las clases en línea? El problema no es que tengamos malos maestros. El problema no es que el sistema educativo esté colapsando. El problema es que los niños no se pueden no se pueden sentar y poner atención. Ese es el problema. Tenemos tantos distractores a la mano. Estás ahorita seguramente viendo este mensaje a través de un dispositivo electrónico, pero si el dispositivo, el que estás viendo el mensaje, es el de tu mamá, o es el de tu papá, o es el de tu hermano, seguramente al lado tienes tu dispositivo electrónico, el cual estás revisando. Y estás poniendo atención a tu dispositivo electrónico y entonces el mensaje que tenías que oír, ya no pusiste atención. Y todo lo que Dios te tenía que decir, ya no pusiste atención. Mi esposa me dice, ¿cómo puedes estar oyendo música, oyendo algo, leyendo y escribiendo? ¿Cómo puedes hacer todo eso a la vez? Y yo decía, no, pues es que nada más lo pongo para hacer ruido. Para no dormir mientras leo. Pero en realidad, cuando el asunto es serio, cuando tengo que poner todos mis sentidos, cuando no es algo mecánico, por ejemplo, cuando estoy trabajando, ya es algo mecánico. Los números, el teclado, ya lo manejo y voy viendo las hojas y es algo mecánico. No requiero mucha atención. Pero cuando quiero aprender algo, le he dicho a mi esposa, cuando quiero aprender algo, quito todo lo que me distrae. Cuando quiero leer un texto, un libro que me parece muy interesante, que necesita toda mi atención, quito todo lo que me distrae. Y solamente me centro a leer. Últimamente he podido leer mejor porque me regalaron un sillón ahí en el estudio, que es donde yo entro a leer y a preparar los mensajes, y me regalaron un sillón y ahí tengo el sillón. Y ahora me siento ahí y me siento tan a gusto porque quito la computadora, quito el celular y solamente me siento con mi Biblia a leer o con un libro que estoy leyendo y lo disfruto más. Todo aquello que te distraiga va a impedir que tú entiendas el mensaje. Y solamente te vas a quedar con chispazos de engaño o chispazos de confusión o chispazos de distracción. Hoy es una parte del mensaje. Oh, dijo esto y esto y esto y eso. Sí, pero ¿cuál es todo el contexto de lo que se dijo? Lo que les he dicho yo frecuentemente es, esto que te estoy enseñando ahora es en el contexto de todo lo que te he enseñado. No saques esta enseñanza fuera de todo lo demás, porque todo lo que te enseño tiene un contexto. Como iglesia estamos funcionando, como iglesia estamos avanzando, como iglesia estamos creciendo. Somos una comunidad que tiene entendido cuál es su visión y su misión. Y vamos hacia allá. Por eso todo lo que te enseñamos, todo, está contribuyendo a llegar a ese propósito. La necedad es una mala consejera. Cuando somos necios y escuchamos a nuestra necedad, no vamos a oír el mensaje. Por más que Jesús se te aparezca en persona y te hable directamente y se te revele en un sueño y te diga cosas impresionantes de manera sobrenatural, si eres necio, de nada sirve. La necedad es una mala consejera. No seas necio.
De hecho, la Biblia dice que ante el necio es mejor guardar silencio. Cuando yo leí eso en el libro de Proverbios, que ante el necio es mejor guardar silencio, es mejor no hablar, dije, ¿será que el Señor cuando nos ve tan necios, mejor se calla? Dije, wow, qué tremendo que la necedad sea tan mala consejera. Y otra, la flojera intelectual detiene nuestro crecimiento. En el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 4, dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza. Solo desea, pero nada alcanza. ¿Por qué? Por flojo. Mas el alma de los diligentes será prosperada. Ahora eso, aplícalo en el entendimiento. Cuando tú eres flojo intelectual, cuando no te gusta pensar, cuando no te gusta que te den las cosas digeridas, hermano, no creas que vas a tener un avance y un crecimiento. Llegarás a donde los demás quieran que llegues. Cuando a mí me molesta tanto que digan que los cristianos somos borregos, que hacemos lo que nos dicen, que somos guiados así sin pensar, a mí me molesta tanto. Esa fue una de las razones por la que yo decidí estudiar teología. Y esa fue otra de las razones por las que decidí estudiar la maestría en educación. Porque me molestaba que dijeran que los cristianos somos ignorantes, somos tontos, somos borregos llevados de aquí. Dije, no puede ser que la gente crea que nosotros no pensamos. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque a muchos cristianos les gusta que les digan cómo tienen que vestir, cómo tienen que adorar, cómo tienen que congregarse, quieren que el pastor los ande arriendo para que entren a las reuniones, necesitan que el pastor los visite para que puedan sentirse parte de la iglesia, necesitan recibir una llamada telefónica para que se sientan que están tomados en cuenta, porque a título personal no lo hacen. Porque a título personal no toman la decisión de congregarse, de orar, de leer la Biblia, de ofrendar, de diezmar, de participar de la cena del Señor, de orar, de adorar, de cantar. Tú puedes ir a una iglesia donde la alabanza es genial, extraordinaria. Una orquesta sinfónica al frente sonando con un gran estruendo y una voz angelical del que canta, y tú dices, wow, qué bonita alabanza. Pero si el que canta te tiene que decir, hermano, levanta las manos, no has aprendido nada. Hermano, adore al Señor, no has aprendido nada. Puede que tengas, como decía el pastor Talí, puede que tengas a un músico de una guitarra que haga rin, rin, ran, ran. Joe Rosas, perdón, gracias. Joe Rosas decía, puedes tener un músico que haga rin, rin, ran, ran con su guitarra. Pero no necesita decirte levanta tus manos, adora al Señor. Tú solamente lo haces. Porque no es el músico, no es la alabanza que está al frente de ti, es tu actitud. Esa flojera intelectual para que nos digan qué tenemos que hacer impide que crezcamos. Nosotros no somos una iglesia que fomenta la flojera intelectual. Somos una iglesia que te desafía. A lo mejor por eso no te llamo por teléfono, a lo mejor por eso no te doy un mensaje emocional que diga, hermano, grite aleluya, amén. No te hago eso. Desafío tu intelecto, desafío tu razón, desafío tu pensamiento para que tú analices lo que escuchas, que te estoy diciendo, y entonces lo que estás escuchando o lo que estás recibiendo te haga pensar. Así es. Exacto. Lo iba a decir, pero me ganó la pastora. Y que por tu propia convicción, sin que nadie te diga, hermano, grite aleluya, tú por tu propia convicción, porque estás siendo edificado, porque estás aprendiendo desde ahí donde estás, aunque yo no te vea, tú puedes decir aleluya, amén. Dios me está hablando. Dios me está hablando. Lo que le pasó a Jesús es que lo descalificaron. En Mateo capítulo 13, versículo 53, dije que ya estaba terminando, ya casi termino. Casi. Mateo capítulo 13, versículos 53 al 58. Me voy más rápido. Dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros?
¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿A causa de qué? De la incredulidad. ¿Sabe por qué? Porque descalificaron al mensajero. En filosofía se llama argumento ad hominem. Es decir, es descalificar al que tiene el mensaje. Ya no tienes argumentos para refutar lo que está diciendo el mensajero y entonces ya no tienes argumentos para descalificar el mensaje. Se te acabaron tus argumentos y entonces empiezas a descalificar al mensajero. Para desacreditar el nivel del mensajero, para descalificar el mensaje. Eso es lo que quisieron hacer con Jesús. ¿No es este Jesús, el hijo del carpintero? ¿Cómo es que puede saber semejantes cosas tan espirituales? ¿No es este el hijo de María, la que resultó embarazada sin estar casada? ¿No están sus hermanos aquí entre nosotros que son tremendos? ¿Sus hermanas que se casaron con otros tremendos? ¿Cómo nos viene a hablar de cosas espirituales si su origen no es bueno? Si su origen no es meritorio. Y entonces empezamos a descalificar al mensajero porque el mensaje nos inquieta. Ellos se sorprendieron del mensaje. El mensaje dijeron: ¡wow! ¡Qué mensaje tan extraordinario! Mucha gente prefiere descalificar a otros. Y por eso no estamos atentos. Mucha gente descalifica a sus predicadores, a sus pastores. Es el pastor. Pero no le dijera a fulano de tal. Decía un hermano, publicaba en su red social, decía: tu pastor te dice, conoce a Jesús, y lo menosprecias. Pero Daniel Javif, ¿no? Es con H. Daniel Javif te dice, conoce a Jesús, y se te abre el cielo de revelaciones. Mientras te lo dice tu pastor no es importante, pero te lo dice alguien conocido, alguien famoso, y ¡wow! ¡Qué mensaje! ¡Qué tremendo! Sería bueno de vez en cuando que le dieras una revisada a los mensajes del pasado que hemos compartido aquí en Manto Nuevo, y te darás cuenta que llevamos años hablándote de cosas que son trascendentes, que hoy escuchas de voces de otros, y que dices: ay, es que el pastor nunca ha hablado de esto. Pues escucha todos los mensajes de antes. Quizás cuando lo compartimos aquí, tus sentidos no estaban aquí, tu atención no estaba puesta en lo que estábamos diciendo. Pero no te damos basura, no te damos paja en este ministerio. No te damos lechita espiritual, te estamos dando alimento sólido. Pero si te gusta escuchar a otros predicadores porque crees que porque ellos son más famosos, o porque tienen iglesias más grandes, o porque tienen ministerios más importantes, que ojo, no estoy descalificando al mensajero. Yo reconozco los ministerios de ellos, incluso he aprendido de muchos de ellos. Pero se los he dicho muchas veces, tienes que poner atención al pastor que te fue asignado. Porque tu crecimiento, tu fortaleza y tu avance espiritual será en tu casa ministerial, en donde has sido asignado, en donde has sido plantado. Y aquí hay corrientes de agua. Este río no está seco. Este río tiene ríos, es un río de agua viva que corre y que estás plantado junto a él para crecer y fortalecerte y que des fruto a tu tiempo y que tu hoja no caiga. No somos un ministerio moribundo. Somos un ministerio vivo que edifica. A mí me gusta mucho recibir noticias de otras partes, de otros hermanos, de otra gente que está diciendo: pastor, qué mensaje, y que comparten el video y que comparten el mensaje. Para mí es grato saberlo. Pero el mensaje, se los he dicho muchas veces, el mensaje es para ti. Ayer me puse a revisar, porque ya tenía 2 semanas que no había revisado el correo electrónico que me llega de la página de internet que tenemos de la iglesia, donde tenemos un apartado para que la gente entre a anotar sus peticiones de oración. Y normalmente yo entro ahí cada tercer día, cada 2 días,
a veces cada semana, por mucho que me tardo cada semana, y descargo las peticiones de oración y oramos por ellas. Pero me había tardado ya 2 semanas en entrar por muchas cosas que habían pasado, tiempo, cosas, no me había dedicado. Ayer entré y había recibido 250 mensajes de diferentes personas que estaban pidiendo peticiones de oración. Me empecé a anotarlos, llegué al 20 y dije, no, son muchos. Y empecé a revisar y revisar y revisar y revisar. Eran 250 en 2 semanas. Yo dije, ¿y por qué ellos están entrando a nuestro ministerio y están pidiendo? Y lo que me llamó mi atención fue que había 2 hermanas que entraban y que mandaban mensaje y mensaje y mensaje. Pero yo dije, ay, esta hermana repite el mensaje. Entonces empecé a leerlo y resulta que estaba pidiendo por mucha otra gente. Ella estaba mandando mensajes a nuestro ministerio por otros. Y entonces me acordé de la hermana. Dije, esta hermana yo ya había orado por ella. Y empecé a revisar mis notas, empecé a revisar mis apuntes. Y sí, por ella ya había orado. Y entonces revisé los mensajes de la hermana. Y resulta que en un mensaje ella dijo, pastores, muchas gracias. Dios respondió a sus oraciones. Estoy bien. Y entonces dijo, la hermana vio que el milagro sucedió en su vida y ahora está pidiendo por todos los que conoce y nos los está mandando a nosotros. O sea, yo no tengo ningún problema porque lo hagan. Pero hermano, ¿nosotros qué estamos haciendo? Jesús te está hablando a través de este ministerio. Jesús te está hablando a través de este pastor y te está dando un mensaje para avivarte, para activarte, para que crezcas, para que te fortalezcas en la fe. No menosprecies este mensaje. Anoche estaba recordando y en la inmadurez de antes, de siendo pastores novatos en el ministerio, recuerdo que una persona a la que quiero muchísimo se acercó y me dijo, tú eres mi pastor, así es que ahí te encargo que ores por mí, por los muchachos y por la familia, y así es que tú eres mi pastor. Y me acuerdo que en aquel entonces, en mi ignorancia y en mi negligencia, dije, no, estás loca, yo no soy tu pastor. Así es que tienes que buscar un pastor ahí donde vives que te edifique. Hermano, han pasado los años. Esta persona se convirtió a Cristo y se empezó a acercar a una iglesia. Cuando me empezaron a compartir lo que estaban aprendiendo, yo sentí un dolor muy fuerte en mi corazón porque dije, lo que les están enseñando no está bien. La doctrina que están recibiendo, el conocimiento que están recibiendo no está bien. Y me dolió. Y entonces yo decía, Señor, ¿por qué no llévales un mensajero mejor? Y el Señor puso en mi corazón y me dijo, ¿te acuerdas cuando te dijo que tú eras su pastor y tú la rechazaste? Sentí tan feo, hermano. Anoche lo estaba recordando y anoche yo le pedía perdón a Dios con todo mi corazón. Y decía, Señor, no vuelvo a rechazar a nadie que me diga que yo soy su pastor. No importa que tenga que extender mi cobertura hasta Tukmundú, no sé cómo se llama este lugar, o hasta Corea, o hasta China, o hasta Rusia, o hasta la Patagonia, allá abajo en la Argentina. No me importa en dónde me digan que yo soy su pastor. Si la voz que ellos están escuchando, si la voz que ellos están recibiendo es la de este ministerio, es esta a través de la que tú les estás hablando, yo estoy dispuesto a ser el pastor de aquel que necesita escuchar esta voz y este mensaje. Y lo voy a hacer porque recuerdo que le dije a esta persona, no, yo no voy a ser tu pastor, búscate un pastor ahí en tu ciudad. Y cuando lo buscó, lo encontró, resulta que la enseñanza que le estaban dando no es la correcta. Hoy me arrepiento, de verdad, de todo corazón, y no lo volveré a hacer. Pero tú tienes tu pastor. Aquí está la iglesia. Aquí está la voz que necesitas escuchar. El llamado serio de este mensaje es precisamente lo que dice en Juan. Capítulo 10, versículo 27, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La voz del Señor ya está. Yo he escuchado a hermanos que dicen, pastor, yo quiero que Dios me hable. Aquí está. Lee la Biblia. Aquí está la voz de Dios, aquí está el Señor hablándote, ahí están los evangelios, ese es el mensaje de Jesús, esa es la voz del Señor que tienes que escuchar. Por eso nosotros te predicamos de la Biblia.
No tomo el libro de filosofía para el mañana, no tomo el libro de algún autor, aunque fuese cristiano, para predicarte. Te hablo de la Biblia porque esa es la voz del Señor y esa es la voz del mensaje que tienes que escuchar. Y Dios te ha dado la capacidad de discernir. Dios quiere que tú disciernas las cosas, pero las cosas espirituales se disciernen desde el Espíritu. En 1 Corintios, no lo busques ahora, solo anótalo porque ya estoy terminando. Ya se me acabó el tiempo, ya me he pasado por el tiempo, pero queremos que lo busques después. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 al 16, búscalo, ahí tenlo presente. Y dice el Señor Jesús dice el apóstol Pablo, que las cosas se disciernen espiritualmente. Que no entendemos las cosas del Espíritu porque queremos entenderlas de manera natural, pero las cosas que Dios te está hablando se disciernen espiritualmente. Él sabe lo que hay en tu corazón, Él sabe cuál es tu necesidad y Él te va a dar un mensaje que entiendas. No te va a dar un mensaje que no entiendas. Y en Juan capítulo 14, del 21 al 26, el Señor Jesús nos habla del Espíritu Santo y nos habla de que el Espíritu Santo habla a nuestras vidas, que Él nos enseñará todas las cosas que Él ha hablado. Dice el 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Necesitamos estar atentos con nuestros oídos a la voz de Jesús para escuchar lo que tiene que decirnos. No te ofendas cuando el Señor Jesús te reprende o te redarguye o te corrige en alguna mala actitud. No te sientas mal. El Espíritu Santo te guiará para que tú puedas enderezar tus pasos, como lo he hecho conmigo, como lo he hecho con mi esposa, como lo he hecho con muchos cristianos alrededor del mundo, como lo he hecho con cada uno de ustedes en su momento cuando has corregido tus actitudes y tus comportamientos. No dejes de poner atención a la voz del Señor. A lo mejor este pastor no es el más famoso de la tierra, no todavía. Y no sé si algún día lo sea, pero estoy seguro que el mensaje que te estamos compartiendo es un mensaje que viene del corazón de Dios. Es un mensaje que es para ti. No es para el que está al lado. ¿Se acuerdan qué es lo que decimos nosotros? ¿Para quién es el mensaje? Para el que oye. Para ti. No es para el que está al lado. No es para que estés coldeando al que está al lado y le digas, ándale, ya ves, te está hablando el pastor. Es para ti. Nosotros debemos ejercitar nuestros oídos para estar atentos a la voz de Jesús. Dice el capítulo 10 de Juan, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Déjame decirte que tienes una identidad ya otorgada. El Señor ya te ha dado una identidad. Él dice que somos sus ovejas, pero también dice que somos los hijos de Dios. También dice que somos coherederos con Cristo. También dice que somos más que vencedores. También dice que somos herederos de las promesas. También dice que somos bendecidos, que somos prosperados, que la maldición que había sobre nosotros ha sido cancelada, que ya no estamos bajo maldición, que somos justos, que somos santos. Ya tienes una identidad. No tienes que andar buscando allá afuera, tratando de escuchar una voz que te diga, ay, tú eres tan tierno, tú eres tan bueno. ¿Sabes cuál es la forma de seducir a una persona? Dile lo que quiere oír. Así es. Dile lo que quiere oír y la seducirás. Bueno, no lo hagas porque entonces caerás en condenación. Pero así es como se seduce a las personas. Así es como los comerciales de televisión te venden lo que te venden. Te dicen lo que quieres oír. Te adulan. El Señor Jesús no te va a decir lo que quieres oír. Él te va a decir lo que es importante para tu vida, para que te corrijas, para que cambies, para que andes conforme a su voluntad. Eso es lo que Dios te va a dar. Dice Jesús, son mis ovejas y siguen mi voz. No estás solo ni abandonado. Esa es una mentira de Satanás. Quizás nosotros como pastores no te hemos ido a visitar a la casa, no nos hemos podido reunir en el templo, pero no estás solo.
No estás abandonado. El Señor Jesús está contigo. Amén. Aprende a escuchar la voz del Señor y sigue su voz, siendo hacedor de lo que has escuchado. Si aquí te hemos enseñado y te hemos dicho, hermano, tienes que orar, ora. Si te hemos dicho, involúcrate en el ayuno, involúcrate en el ayuno. Reúnete con nosotros en la reunión de Zoom, reúnete. Hoy fue muy grato ver a todos los que entraron a la reunión de Zoom. De verdad le agradezco tanto a Dios por sus vidas. Estaba muy, muy contento de verlos ahí, participando, involucrados en la cena del Señor. Gracias, de verdad, gracias por su obediencia. Pero hagamos el proceso completo. No solamente en algunas cosas, en todo lo que Dios nos habla. Seamos atentos, tengamos nuestros oídos atentos a la voz del Señor. Amén. Amén. Vamos a orar para terminar. Les agradezco tanto su compañía. Les agradezco tanto que estén aquí con nosotros, que se hayan conectado, que estén aquí hasta este momento de la transmisión. Yo sé que ya es mucho tiempo, pero gracias por tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros. A todos, cada uno de ustedes, por favor, déjanos tus comentarios de que te conectaste, de que llegaste. Pero antes vamos a orar. Antes de que escribas cualquier cosa, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Y hay algo que yo le he dicho al Señor muchas veces, mucho tiempo, cuando me siento abrumado, cuando las cosas no salen como yo quisiera, cuando siento que estoy solo batallando contra el mundo, cuando pienso que el Señor se ha olvidado de mí, cuando no me alcanzan mis recursos financieros para hacer todo lo que quisiera hacer, cuando siento que no avanzo, cuando tengo problemas con mi esposa, cuando tengo problemas con mis hijos. Hay cosas que pasan, que como ser humano pasan en la vida de todos. Y cuando yo me encuentro así y hago mi berrinche y hago mi drama y me enojo y empiezo a orar que caiga fuego del cielo, hay un momento de paz que me he hecho el propósito de encontrar cada vez que estoy mal, y que sé que estoy mal además. Me siento, cierro mis ojos, y ahí donde estoy sentado, respiro profundo y le digo al Señor, quiero oírte, quiero oír lo que tú tienes que decir, quiero estar atento a tu voz. Y cierro mis ojos precisamente para no distraerme, no porque hay algo místico al cerrar los ojos o algo mágico cuando cerramos los ojos. Simplemente cierro mis ojos para no distraerme y poder concentrar toda mi atención, todos mis sentidos, pero sobre todo mis oídos, poderlos centrar en poner atención a lo que Dios tiene que decirme. Y entonces le digo, Señor, quiero oírte, quiero oír lo que tienes que decirme en este momento. Y entonces viene la voz del Señor a través de un versículo, a través de un canto, a través de una oración, a través de un mensaje que yo mismo di, a través del mensaje que voy a dar el próximo fin de semana. Y entonces Dios empieza a hablar a mi vida. Hermano, tienes que poner atención a la voz de Dios. Tienes que poner atención a lo que Dios tiene que decirte. Vienen a dejar las cámaras de... Perdón, es que recibí aquí un mensaje. Es que mero hoy que estamos en plena transmisión solicitamos una cámara para mejorar la transmisión, porque usamos un celular para transmitir, así es que pedimos una y mero ahorita están llegando aquí, así es que perdonen esta interrupción. Pero es ahí en ese momento donde le pido al Señor que me hable y concentro mi atención en lo que Él me está diciendo, como ahorita que este distractor, así. Si tú tienes tu celular abierto, yo porque tengo abierto ahorita los mensajes para leerlos a ustedes, fue que me di cuenta de este mensaje que llegó, mero cuando lo abrí llegó el mensaje. Y entonces si tú estás así, buscando la dirección del Señor, el consejo del Señor, y tienes tu celular a un lado, tu computadora abierta, bueno, cierra tus ojos un momento, respira hondo,
y dile al Señor, Señor, háblame, háblame. Sé que estoy equivocado, sé que estoy peleando de más, que estoy diciendo cosas que no debería de decir, que estoy asustado, que tengo miedo, que me siento solo, que estoy sintiéndome deprimido. Señor, sé, estoy sintiendo eso. Háblame. Y entonces aprenderás a poner tus oídos con mayor atención al Señor. Yo lo hago y me ha funcionado y he mejorado muchas cosas. En otras sé que todavía no. Cuando doy un consejo, cuando voy a aconsejar a alguien, antes de dar el consejo le pido al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo diga? ¿Qué quieres que yo hable? ¿Cuáles son las cosas que debo de decir? Y procuro hablar de lo que Dios pone en mi corazón. Tengo esa fe y esa confianza de que Dios te está hablando hoy. Así es que pon tus oídos atentos al Señor. Pon tus oídos atentos a lo que Dios tiene que decirte. Pon tus oídos atentos a lo que Dios está hablando a tu vida. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por cada hermano, hermana que nos está escuchando. Gracias por este mensaje. Gracias por esta palabra. Bendice, bendice a cada uno, Señor. Que cada quien, Señor, reciba la instrucción, la enseñanza, la palabra de lo que tú quieres que ellos tengan para ti. Gracias, Dios. Gracias por tu amor, por tu bondad, porque tú nos has hablado con autoridad. Te pido, Señor, que dejemos de escuchar esas voces que nos confunden, que alientan nuestro ego nada más, que nos hablan desde la carne, pero que nada nos edifican, que tal pareciera que son buenas, pero que no tienen que ver contigo, Señor, sino que están hablando desde su naturaleza humana para hacernos sentir bien. Habla, Señor, a nuestro corazón. Habla, Señor, a nuestras vidas. Habla, Señor, a nuestro ser. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias, hermanos. Ya solamente algunas cosas que decirles. Nos vemos en el ayuno. Si estás ayunando, si no te has tomado días para ayunar, esta semana todavía puedes hacerlo. Dijimos que íbamos a orar y ayunar hasta febrero, eran las semanas que teníamos programadas, pero creo que hay algunos que no han tenido oportunidad de ayunar y queremos extender esta semana todavía de ayuno y oración para aquellos que no han podido hacerlo y que por lo menos se tomen un día. Puedes hacerlo el lunes, mañana, o puedes hacerlo el miércoles, que estaremos nosotros ayunando todavía, y así es que todavía puedes hacerlo esta semana si no lo has podido hacer. Si tú programaste solamente hasta el día del día de hoy, de esta semana, para estar ayunando y ya lo hiciste y consideras que no es necesario hacerlo la próxima semana, está bien, no es obligación, solamente es por convicción. Quien quiera seguir ayunando con nosotros, lo haremos esta semana todavía, nada más esta semana, y entonces ya dejaremos de tener esas reuniones del lunes y el miércoles de oración, de ayuno y oración. Pero la buena noticia es que se tomarán otras reuniones o se tendrán otras reuniones de ayuno y oración, de oración y de enseñanza, es que quiere decir enseñanza, de oración y enseñanza otro día de la semana. Les estaremos avisando. Ya la pastora lo compartía en la mañana, en la reunión de Zoom, que habrá una reunión para mujeres, primeramente Dios. Tenemos pendiente la de jóvenes, ya echamos a andar la de los niños, así es que hermanos, seguiremos trabajando a través de las redes sociales. Otra buena noticia es que ya estamos por regresar al templo. Nos están dando indicaciones de que podemos hacerlo al 30%. ¿Qué es al 30%? Que de toda la gente que cabe en la iglesia solamente podemos recibir el 30%. Entonces, primeramente Dios, ya estaremos regresando. Yo creo que todavía no lo definimos, pero les estaremos avisando con tiempo, porque además de regresar al templo, pues tenemos que implementar la manera de seguir haciendo las transmisiones en vivo. Sabemos que ha sido de mucha bendición para muchos y muchos nos están solicitando que si regresamos al templo, de todas maneras sigamos haciendo la reunión en vivo a través de Facebook. Pero la invitación es para todos los que ya son parte de Manto Nuevo, que están cerca de la iglesia o que pueden asistir a la iglesia. Lo haremos al 30% de la capacidad de nuestra
de nuestro auditorio. Así es que para que sea el 30% tendríamos que tener 3 reuniones. Ahora yo entiendo que con 2 probablemente podamos cubrir a todos y todos puedan entrar. Pero para no errar precisamente necesitamos reestructurarnos y probablemente, ¿se acuerdan cómo fueron los horarios del último aviso que les mandamos cuando estábamos a punto de regresar y nos avisaron al otro día que era semáforo rojo otra vez? Bueno, ese horario creo que nos es funcional, creo que podemos hacerlo en ese tiempo y que podemos hacerlo de esa manera, así es que muy probablemente eh, eh, muy probablemente lo hagamos 2 reuniones en esos horarios que ya les habíamos avisado, se los vamos a confirmar y estaremos haciendo lo posible, no sé cómo le vamos a hacer, es que en la iglesia no tenemos señal de internet, la internet que tenemos o que usamos de la iglesia son los de nuestros datos, pero no hay buena recepción ahí adentro si usamos los datos. Entonces probablemente todavía estamos por ver, de acuerdo a nuestras posibilidades, para poder pagar un servicio de internet que podamos transmitir de ahí, de la iglesia en vivo para los domingos sobre todo, y quizás ahora retomemos algunas otras reuniones a través de las redes sociales para poder transmitir. Así es que ya les estaremos avisando. Por lo pronto, prepárense, preparen su corazón. Yo sé que están animosos, ansiosos, ganosos de volver al templo, que ya todos están listos para dejar sus cobijas los domingos, dejarlas más temprano para ir corriendo al templo a adorar al Señor. Yo creo que están listos y preparados y animosos para hacerlo. Ya tendremos que dejar las pijamas. Yo no estoy en pijama, le enseño porque dice, ay, pastor, se pone en pijama a predicar. Nos preparamos para tener la reunión, así es que usted también tiene que prepararse. El próximo domingo les estaremos, el próximo domingo todavía lo tendremos aquí en internet y les estaremos avisando cómo va a ser el horario para las siguientes semanas. Así es que esta semana prepárese, alístese, hágase la idea de estar listos para ir al templo. Y la otra noticia que tenemos que darles, habíamos dicho de los niños. No. Se prepare ya. El próximo domingo todavía la tendremos aquí en Facebook. Y el próximo domingo les avisamos cuáles van a ser los horarios que tendremos para reunirnos en el templo, si todavía las condiciones nos permiten reunirnos. ¿Por qué no lo hacemos la próxima semana? Porque esta semana todavía hay que ir a arreglar algunas cosas, hay que ir a limpiar a conciencia y queremos que estas 2 semanas tengamos para preparar el lugar para que usted pueda reunirse en un lugar óptimo, adecuado, donde usted pueda recibir la palabra del Señor. Así es que estas semanas todavía vamos a estar alistando el lugar, lo hemos estado acondicionando mejor y preparando el lugar, pero todavía nos faltan cosas por hacer y el tiempo no nos ha permitido, así es que esta semana lo haremos. Esta y la próxima. Bueno. Sí, los niños están teniendo su clase. Gracias por hacer el esfuerzo de involucrar a los niños en la clase. De verdad que es muy bonito verlos, cómo participan, cómo ellos tienen ganas ya de estar activos en la iglesia y están cumpliendo con sus tareas. La indicación es que después de que terminen su actividad, ayer no les alcanzó el tiempo de la clase para completar la manualidad que estaban haciendo, pero se les dejó de tarea que la hicieran en casa, que la terminaran. Así es que en cuanto la terminen, por favor, mándenos la foto para que vayamos viendo las actividades. Las que nos están compartiendo, muchas gracias, de verdad. Es muy bonito ver las actividades que están realizando y cómo los niños están aplicando. Y recuerde que en abril, el primer domingo de abril, tendremos esta reunión especial donde estaremos recogiendo una ofrenda especial que seguramente tú has venido preparando en los últimos meses. Dios te bendiga, hermano, hermana. Gracias por conectarte, gracias por tus mensajes, gracias por tus saludos. Sí, por lo pronto el próximo domingo sí estaremos teniendo la reunión aquí en Facebook y vamos a resolverlo, vamos a resolver la manera en que podamos seguirlo subiendo a Facebook, a YouTube, en vivo, directamente en vivo,
para que quienes no están en el templo también, porque no pueden, porque viven lejos, porque están en otras partes del país o del mundo, pero que quieren seguirse conectando a nuestras enseñanzas, vamos a buscar la manera de transmitirlo, vamos a buscar la manera de poder hacer esa transmisión en vivo. Eso nos vamos a encargar nosotros, lo estaremos resolviéndolo primeramente Dios para que se pueda hacer. Por lo pronto, aquí nos vemos en Facebook, por este mismo canal, a esta misma hora, el próximo domingo, la señal de Comunidad Manto Nuevo. Les amamos, hermanos. Te bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo tus finanzas, que la salud no llegue a tu casa, que la enfermedad no llegue, gracias, qué bueno que están atentos, que la enfermedad no llegue a tu casa, que la buena salud toque tu casa, que si por alguna razón en tu familia alguien ha enfermado, reciba sanidad. Confiamos en un Dios de poder, creemos en un Dios de prosperidad, que el alimento no falte sobre tu mesa, que la bendición de Dios abunde en tu vida, que logres tus sueños y que la voluntad de Dios se cumpla en ti. Damos gracias a Dios en el nombre de Jesús y que su bendición sea sobre ti todos los días. Bendigo cada uno de los miembros de tu familia, bendigo tu bienestar, bendigo tu trabajo, tu negocio y que Dios sea contigo siempre. Gracias, hermanos, gracias a todos. Estaré leyendo sus mensajes, estaré leyendo tus comentarios, déjanos tus saludos. El Señor sea contigo. Gracias por conectarte. Comparte el video, dale like y síguenos aquí en las redes sociales. Dios te bendiga. Nos vemos y hasta la próxima. Bendiciones.